más a esta tertulia, que como siempre decimos aquí es la de todos ustedes. Un hecho importante en la vida de las personas es la salida del mercado laboral, que unos llevan mejor y otros no lo llevan tan bien. ¿Cómo ven ustedes eso de trabajar después de los 65 años, de continuar trabajando? ¿Cómo lo verán los tantos que se sientan aquí hoy conmigo? ¿Quieren saberlo? Hola, Belén. Hola. Alejandro. Hola. Victoria, Ángel. Hola. Trabajar después de los 65 años. ¿Lo veis conveniente? ¿Lo veis bien? A ver, ¿Lo veis bien eso de trabajar después de los a mí 65 me años? parece que si las personas tienen sus capacidades intelectuales, físicas que les permitan continuar trabajando y desean seguir trabajando, ¿por qué no? ¿Qué es la edad, el límite que te dice si eres capaz o no de trabajar? Yo creo que no puede hacerse depender de una cuestión meramente numérica, el tener 65 años y para casa. Pues este y tantos piensa que es una cuestión muy personal, porque el límite de edad, que efectivamente hay que establecer para una jubilación, es muy relativo a cada persona también. No todos llegan a esa edad en el mismo nivel físico e intelectual, pero sobre todo tampoco dependiendo de su trabajo. Es decir, hay trabajos que a una determinada edad agotan física y psicológicamente a las personas. Y sin embargo hay otros trabajos que en la medida que esa persona va cogiendo experiencia, les va enriqueciendo. Y les gusta en esos momentos precisamente disfrutar laboralmente de la experiencia que fueron adquiriendo. Con lo cual yo creo que todo es, en ese sentido, bastante personal y que yo respeto, evidentemente, la decisión que cada uno en ese momento pueda tomar respecto a seguir trabajando. Por aquí, por el lado izquierdo. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. La jubilación es un derecho y hay un derecho a obtener una pensión a partir de la jubilación. Otra cosa es a qué edad se tiene que entender que se da esa pensión, que depende, como has dicho Alejandro, del tipo de trabajo y del tipo de situación de la persona. Entonces, hay gente que por su tipo de trabajo igual tiene que tener derecho a jubilarse a los 55 años. Tiene que haber una flexibilidad en cuanto a la hora de poder continuar con su trabajo. Otra cosa es la pensión. El derecho a la pensión es el que se puede fijar a los 65, si se quiere. Pero si alguien tiene mayor capacidad de trabajo, que pueda continuar. O sea, un tipo de jubilación incluso, flexible y valorada. No tiene que ser que alguien diga, no, yo quiero estar hasta los 80 años y tal. No, oye, previa valoración. Pero que no puede ser rígido a ese nivel el tener que seguir o no con un trabajo. Otra cosa es la pensión, que es un derecho. Victoria, bueno, si desde el punto de vista emocional, mejor que la pensión. Yo creo que aquí, bueno, independientemente de que creo que estamos de acuerdo todas las personas que estamos aquí en cuanto a tipo de trabajo y edad, ¿no? Y condiciones físicas. Está también un poco las condiciones laborales, y yo creo que ahí es donde se puede también un poco matizar el asunto, ¿no? Porque emocionalmente tú a lo mejor crees que estás... puedes estar intentando, una frase que se usa mucho ahora para muchas cosas, pero que yo creo que aquí viene al caso, es puedes estar trabajando por encima de tus posibilidades. Y eso es lo que hay que evitar. Y es lo que yo creo que un poco va en la línea de lo que decís. Hay que regular hasta dónde yo puedo seguir ejerciendo mi vida profesional, rindiendo lo mejor de mí, y hasta dónde no. Y compensar eso, pues a lo mejor no es toda la jornada laboral. A lo mejor es pues días alternos o menos horas, y que a lo mejor tu experiencia, tus conocimientos y todo lo que tú puedas transmitir a la gente que pueda venir, que sí puede rendir porque está en etapa tope laboral, gente en plenas condiciones físicas, no vamos a hablar de edad, sino de condiciones físicas y mentales para ejercer esa tarea, la que sea, pues que tú le puedas aportar ese apoyo, esas... Yo, por ejemplo, conozco muchos casos de gente que ha dejado su profesión
vamos, que ha dejado que se han jubilado y que se dedican al voluntariado y siguen ejerciendo de manera voluntaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar una alternativa y una salida a esa situación, porque emocionalmente creo que hay personas que a lo mejor están agotadas y ya no quieren saber nada de su vida laboral, ni de su trabajo, ni de sus compañeras y compañeros de trabajo, ni de nada, pero puede haber personas que eso siga siendo una fuente de enriquecimiento personal y hay que mantener eso, pero a lo mejor no en las mismas condiciones o en las condiciones que se plantean. Habíamos hablado un día aquí de algo parecido y hablábamos de acomodación. Sí, de adaptarse. Acomodación para las personas. ¿Os parece que invitemos a entrar a Carmen? Sí. Porque siempre centra un poco el debate, el comentario de Carmen. Bueno, Carmen, pues adelante. ¿Qué opinas tú? ¿Qué análisis hiciste acerca de esto de trabajar, sí o no, después de los 65 años? Hola Teitantos, espero que estéis muy bien y os envío un cariñoso saludo. Hoy hablamos sobre trabajar después de los 65 años, que es un tema interesante en nuestra sociedad y presenta una serie de aspectos, tanto positivos como negativos, que vale la pena analizar. Comencemos con los aspectos positivos. En primer lugar, trabajar después de los 65 años puede proporcionar una sensación de realización personal. Mantenerse activo física y mentalmente puede contribuir a un envejecimiento más saludable, algo esencial para mantener una alta calidad de vida. El trabajo brinda una rutina diaria, un propósito y una interacción social que puede ayudar a prevenir la soledad y la depresión que a veces acompañan a la jubilación. Además, existe un beneficio financiero significativo. A medida que vivimos más tiempo, nuestros ahorros de jubilación deben durar más. Trabajar más allá de la jubilación permite a las personas aumentar sus ahorros, lo cual puede ser crucial para enfrentar gastos inesperados o disfrutar de un retiro más cómodo. También ofrece la oportunidad de compartir la vasta experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de los años, aportando una perspectiva valiosa y un conjunto de habilidades únicas, lo cual puede ser beneficioso tanto para las empresas como para la sociedad en general. Sin embargo, no todo es positivo. Existen desafíos significativos relacionados con trabajar más allá de la jubilación. Uno de los principales obstáculos es la salud. A medida que envejecemos, podemos experimentar limitaciones físicas y de salud que dificultan el mantenimiento de un nivel óptimo de productividad. La decisión de continuar trabajando debe basarse en las circunstancias personales y las preferencias individuales. Como sociedad debemos esforzarnos por crear un entorno en el cual las personas mayores sean valoradas y tengan la opción de trabajar si así lo desean. ¿Y vosotros? ¿Seguís con ganas de trabajar? Os dejo debatiendo y os envío un fuerte abrazo. Bueno, pues ya veis que Carmen analiza los aspectos, dice que hay aspectos positivos y negativos en esa circunstancia que estamos tratando hoy y cita entre los positivos, lo voy a leer porque lo he apuntado, que puede proporcionar una sensación de realización personal, ya que al mantenerse activo puede contribuir mejor a su envejecimiento, el hecho de mantenerse activo. Que el trabajo, bueno, pues proporciona una interacción social, un propósito que puede ayudar a prevenir la soledad y la depresión. Como veis, Carmen, siempre su análisis es desde el punto de vista humano, ¿eh? Un beneficio financiero, dice también. Y otro aspecto positivo lo supone el compartir la experiencia, ¿eh? Que esos conocimientos que tiene esa persona mayor que no se pierdan, como acabamos de comentar también aquí. Y luego también mencionaba algún aspecto negativo y entre ellos era obstáculos como la salud. Por tanto, dice ella, habría que basarse en las circunstancias personales, algo que tú acabas de comentar. Y también dice que como sociedad deberíamos crear un entorno, aquí creo que estábamos todos de acuerdo, en el que las personas mayores sean valoradas y tengan la oportunidad de trabajar si así lo desean, que era lo que también comentaba Ángela al final. Pues Carmen va un poco, yo creo, en la línea que nosotros estamos barajando aquí.
Yo quería matizar que, bueno, que no lo vamos a desarrollar hoy porque no es el tema que estamos tratando. Sí que el gobierno está en esa línea porque ha modificado los tipos de jubilación y sí que se permite trabajar más allá de la jubilación, contemplándolo con el derecho a la pensión, lo que te permite compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo. El tema es que hay que ponerlo en relación con el mercado laboral y que muchas veces lo que viene puesto por escrito y queda todo muy bonito sobre el papel, luego a la hora de la verdad pues se convierte en una pequeña utopía, porque tampoco hay tantas oportunidades laborales, Claro. pero sí que hay no tienes por qué trabajar siempre de forma remunerada, también está el voluntariado y ahí Sí, pero bueno, también había una cosa que es muy importante que mencionaba Carmen, en lo económico. Cuando una persona deja de trabajar, no todos tienen jubilaciones como esa media que sale, que parece que todos los jubilados de este país ganen 1000 y muchos euros, cuando hay gente que está viviendo con 800 y 700 jubilados, que son 2 o 3 miembros en la familia. Pero en ese caso pueden trabajar. Ya, pero tú hablabas del voluntariado. Yo digo que es que hay gente que es que tiene que seguir trabajando, bueno, porque no tiene son que cosas vivir comer. distintas. Profesionales liberales, ¿cuántos? Que aquí hay alguno. Pues si dejan de trabajar, pues a lo mejor no comen, porque las jubilaciones de autónomos son ínfimas. Depende de lo que hayas cotizado, Sí, pero evidentemente, de todos modos pequeñas. pero son muy pequeñas. Bueno, pues si te digo de Entonces, los abogados que ahora están en plena guerra. Entonces, por eso te digo que hay personas que a los 65 quieren y necesitan trabajar, otros están deseando jubilarse antes o dejar de trabajar. Algunos ni se jubilan, si tienen medios económicos, no trabajan más. Yo conozco a alguna persona que tenía dinero y dijo, no, quiero seguir trabajando, pues me parece estupendo, pero lo que aquí estamos ahora... Ojalá todo el mundo pudiera elegir. Claro, estamos Exacto. aquí debatiendo Ojalá es todo el mundo pudiera si elegir. se puede, se debe, es mejor, no es mejor seguir trabajando a partir de los Yo 65. creo que un poco en la línea de lo que apunta Belén, ¿no? Que yo creo que la sociedad o las leyes, en este caso, a lo mejor van por delante de los recursos. Tendría que haber también en la sociedad recursos para que tú puedas tener una pensión digna y si quieres seguir trabajando y compensar eso, yo creo que hay mucho terreno, pero no solo aquí, no solo en España. Yo creo que en el resto de los países de Europa hay varios países por ahí que pensamos que son ricos, tipo Alemania, y en Alemania muchísima gente que es pensionista está trabajando, continúa trabajando, porque hay pensiones muy pequeñas y el nivel de vida allí, todos sabemos, bueno, cada vez somos más parecidos, pero es alto. Entonces, yo creo que ojalá todos pudiéramos elegir, porque eso sería lo ideal, y ojalá hubiese recursos para que tú pudieras la gente que ha dejado de trabajar ya hace unos años, esto no podía hacerlo. Yo he escuchado hace poco a un médico hablar y estaba pues como muy disgustado porque decía que él se había tenido que jubilar obligatoriamente en un momento en que en su profesión era cuando más experiencia tenía, cuando más conocimientos y que él se encontraba muy capaz para seguir ejerciendo su profesión. Y es curioso, en el campo de la medicina muchos profesionales opinan esto, no solo este que yo escuché. Pero en cualquier campo de este tipo, investigación o muchas cosas, yo creo que eso ya no pasa, porque afortunadamente la ley ha cambiado, pero yo creo que esto ya salió en muchos programas y muchas veces comentamos que por qué no se deja que la gente que tiene conocimientos, experiencia, eso lo pueda transmitir. Este señor, este médico que os digo, se jubiló, me parece que a los 70 le permitieron, igual estaba en algún funcionario, funcionario público que fue a los 70, pero dijo que él hubiese continuado si se lo hubiesen permitido, pero no se lo negaron rotundamente. Pero aquí también depende de dónde te pasó algo así también. Pero depende de dónde esté trabajando, porque vale correcto en lo que él dice, pero con 70 años, si está trabajando, no sé este caso, pero imagínate, en un hospital, en unas urgencias, no puedes llevar el ritmo. Bueno, pero aunque quieras. Pero tal vez no, cuando él dice que podía, ya, pero quiero decir porque lo sabe, encima era médico, y no estaría en una urgencia, estaría en una lo que hay que buscar primaria. es compatibilizar esas opciones, buscarlas. Y poder elegir, lo que decías antes, poder elegir, y si estás capacitado previa valoración, entonces continuar. Si tanto el médico esté en urgencias como alguien que sea arquitecto en un ayuntamiento, que también tienes estas limitaciones. ¿Qué pasa? Que te mandan jubilar en el momento que tienes, quizá estás rindiendo el máximo.
Y eso es una pérdida social brutal. Y lo peor de todo es que eso lo determina un número. Un número. Claro, ahí es lo que tenían que modificar y que no se Claro. modifica. Está muy bien la diferencia que tú pusiste, que una cosa es la pensión y otra diferente es la jubilación. La jubilación es que te arrinconan, te dejan en casa y que no puedes continuar ejerciendo ninguna actividad laboral. La pensión es un derecho que te has ganado por haber estado cotizando muchísimos años y que están interrelacionados pero que no son lo mismo. Entonces tiene que valorarse, lo que tenía que determinar es que no sea un número el que determine cuándo tienes que finalizar tu actividad laboral, pero van en esa línea. Decía Carmen también que el trabajo proporciona una interacción social que ayuda a prevenir contra la depresión y la soledad. Y hay gente que no se sabe buscar, que lo único que sabe es trabajar y quiere seguir ahí. Y hay otra cosa muy buena. Dejamos hablar a los demás. No, yo callo la boca. No, tú interrumpe. No me gusta interrumpir. Para eso estás tú un poco por moderarnos. No, a ver, yo ya lo decía, que es una cuestión siempre muy personal. Es decir, cada persona es un mundo a nivel laboral, a nivel de todos los sentidos, y que eso es lo que debe de primar. Estamos entrando un poco en temas legales que a mí me gustaría que tratásemos en otro programa en profundidad. Lo habrá, Alejandro. Podríamos aclarar muchas cosas al respecto, ¿no? Contradicciones, sí, te permito, pero luego después a otros, por ejemplo, les obligan directamente. Exacto. Se pierde un caudal importantísimo de conocimiento en determinadas profesiones. También lo mencionaba Carmen, ¿eh? Sí. Claro, lo positivo que supone compartir experiencia. Es que yo creo que Carmen completó el abanico. Es bastante difícil puntualizar más cosas. Hace unos análisis muy sesudos. En esta ocasión es que ha hecho la radiografía completa de lo que para mí supone esto. La autoestima, muy importante para mantenerse psicológica y físicamente mejor. Sí, porque luego hay deterioros físicos también cuando falla el cognitivo. La persona que está trabajando se siente más realizada, si es que lo hace voluntariamente. Pero Victoria apuntaba una cosa. Y ama su profesión. Cuidado, hay personas que tienen una gana de irse para casa tremenda, porque también tienen un trabajo que ya les ha... quemado. De alguna manera les ha succionado toda su capacidad. O que no les gusta sencillamente su profesión. Por la causa que sea. Es decir, hay personas que en su trabajo no están realizadas y que tienen muchas ganas de acabar. Bueno, evidentemente siempre, o casi siempre ocurre que se ponen cifras. Desde la mayoría de edad a cualquier cosa, ¿verdad? Siempre ponemos cifras. Y unas personas son más competentes, otras son menos competentes, unas personas tienen más capacidad, otras tienen menos y otras se encuentran con más ganas y otras con ninguna. Por eso, es decir... Y esa cifra no tenía que ser inamovible, porque la Constitución española dice que ya no todo español tiene derecho... No, pero bueno, yo por eso digo que me gustaría entrar en otro... que ya no lo es. En otro capítulo... Pero a ver con qué matices. Hablaremos de esto en ese programa que dice Alejandro, de estos matices... que son importantes, son importantes porque luego después hablaremos de dar posibilidades también a personas que nunca han trabajado y que a través de jubilaciones se les pueden dar oportunidades. Pero esos son otros temas bajo mi punto de vista. Otro enfoque, vamos. Legalistas, y yo me enfoco más en el tema personal, de las ganas, del deseo, de si me parece bien seguir trabajando o no, si tengo que obligar a alguien... porque ahí hablaremos luego después de cómo y a veces hasta una necesidad desde el punto de vista emocional, ¿no? Y luego, evidentemente, aparte de esa satisfacción personal de verte útil todavía en lo que te gusta hacer, porque hay personas que están enamoradas de su trabajo, evidentemente también está la parte económica que apuntaba. Es decir, yo conozco personas de la medicina que están trabajando hoy con 75 años. Por una serie de caprichos legales de los que hablaremos, insisto. Y no hace falta que sean microcirujanos. No, claro, puedes trabajar igual. Pero trabaja y curiosamente es una persona súper valorada por sus pacientes, porque tiene una empatía y tiene ya una capacidad de comprensión a través de los años de profesión. Y una experiencia que es súper importante. En medicina, en enseñanza, por citar dos casos muy concretos, la experiencia es un grado. Mientras que físicamente te mantengas. Las niñas están mucho más quemados, ¿eh? Bueno. Las niñas están mucho más quemados. No los catedráticos. Niemeyer. Claro, porque se nos está dando clase. Claro. 100 años. Oscar Niemeyer, sí. Arquitecto de fama mundial a los 100 años y trabajando con toda lucidez
y estupendamente. y Frank Lloyd Wright. Las obras que tienen importantes. Y Picasso, Bueno. ¿hasta qué años pilló? O sea, quiero decir que... Sí. Mientras las capacidades cognitivas estén ahí, Pero incluso Periodistas, por ejemplo, un periodista que está en una sala de periodismo que está analizando noticias, que no necesitas ser un reportero a pie de guerra, es decir, estás en una redacción Oye, y van a una puedes estar tertulia. en ¿os tertulias. parece que yo, Y nos que yo estamos- me tengo que jubilar, No, yo creo aunque que esté no, ya jubilada? en absoluto. No te Eso, dejamos. eso es la pérdida del capital Más que humano, nada que porque es nos mi jubilas profesora a que todos y estábamos nos encanta estar hablando. aquí. Y yo ahora voy a echar... ¿Ves? Y ahora Estamos, voy a- estamos estupendamente aquí Y haciendo ahora, este y ahora trabajo. vamos a hablar de un trabajo que no es remunerado, pero del que nunca se jubila, que es el ¿Es? trabajo doméstico. Sí, claro. También. Y luego yo Y iba jamás se jubilan las Y- mujeres exacto. de ese trabajo. Y siguen se haciéndolo. mueren o se quedan mal de la cabeza y siguen Cocina, y haciendo, siguen cocinando. yendo a la compra y Sí, limpiando y es poniendo verdad, lavadoras. es verdad. No, y que estáis hablando de Y trabajos es un que trabajo. digamos muy intelectuales, pero que hay trabajos manuales, como por ejemplo de los artesanos, que lo pueden transmitir, que hay artesanías que se están perdiendo, precisamente porque no hay nadie que las continúa. Eso es lo que tú hablabas, de la cuestión volitiva, qué es lo que quiere hacer la persona y que se le permita Exacto. hacer eso, que no se la restringe. Que sea un derecho, no un deber. Efectivamente. Que sea un Y derecho. esto lo que resulta es una riqueza para el país brutal. Es que es un desperdicio absoluto la pérdida de esa experiencia, incluso desde ese punto de vista de la rentabilidad a nivel global de la sociedad. Pero yo creo también que es porque nunca se dio la situación casi hasta ahora, porque antes la gente se moría muy pronto y ahora no es el caso, la Claro. gente vive cada vez más. Y Y luego con más estamos- calidad de vida. y ¿eh? daros cuenta que estamos acercándonos a algún natalicio de los años 60, que va a haber un montón de gente jubilada con todas sus Los baby boom. capacidades. Los baby boom, yo pertenezco a esa Sí, generación. de la generación. Marian, que va a entrar ahora también, me parece. y yo. Y tú, de la generación. Los demás no, somos un poco más allá. Muy prontito, pero en los 60. Pero bueno. Bueno, pues Marian, a ver, en esa encuesta que tú acostumbras a hacer, también estupenda, ¿qué te dijeron las personas a las que preguntaste sobre esto de si trabajar a partir de los 65 años o no? Hola, Taitantos. Trabajar después de los 65, pues hemos salido a la calle a preguntar y ¿qué nos han dicho? Hay una diferencia enorme entre los que tienen un trabajo con mayor actividad física, los que su trabajo es más de menos esfuerzo físico. Los que tienen un trabajo de más esfuerzo físico, el 80% nos dicen que no, que después de los 65, que incluso ellos están abogando a jubilarse antes. Los que tienen un trabajo de menos esfuerzo físico nos dicen que, bueno, que su condición física aún les permite seguir trabajando y que les gustaría que les permitieran continuar. También nos hemos encontrado con algún, concretamente en este caso eran profesionales de la medicina, donde nos dicen que algunos han estado trabajando hasta los 70 y porque ya no le permitían más, pero que ellos sí que estarían dispuestos a seguir continuando porque en esa edad se sienten muy fuertes, se sienten muy bien y creen que pueden aportar mucho a su profesión por esa experiencia. Nos cuentan también, hemos preguntado a los que todavía no están jubilados, pero que ya están camino de ello, que quieren. Y fíjate, aquí hay una gran mayoría de gente que nos dice que de trabajar hasta los 70 o más, nada. Que ello sí puede ser a los 65, aunque sí que es verdad que la mayoría nos cuenta que ven muy dudoso poder hacerlo, sobre todo por los requisitos que ahora nos imponen para poder llegar a esa edad de jubilación y sobre todo la precarización de esos contratos y de esos trabajos. Así es que nada, Taitantos, os dejo hasta el próximo día. Un saludo. Bueno, pues gracias, Marian, otro saludo para ti de los que aquí estamos. Bueno, coincidía bastante la gente, no vamos tan desfasados con respecto al exterior, ¿verdad? Estamos hablando hoy desde el raciocinio, creo. Sí, Hoy estamos muy sesudos. Es que Sí. somos tremendos aquí. Pues dice que la mayoría... Sí. Hay un tema que ha sacado ahí. Mira, hablaba Marian, también de la medicina ella, ¿eh? Claro, sí, es curioso. que es el tema del desmadre
de contrataciones laborales, con contratos parciales, no sé cómo se llaman, discontinuos, etc. Esto es un desmadre brutal que tendrá sus razones, no sé cuáles, pero que provoca un despegue respecto al mundo laboral de las personas terribles. No te puedes implicar en un trabajo si estás discontinuo, que ahora que sí, que ahora que no, ahora parcial, ahora no sé cuántos. Eso es la descomposición del mundo laboral. Yo creo que importante es eso, las condiciones laborales y las condiciones del tipo y el tipo de trabajo que hagas, que ya lo hablamos desde el principio, ¿no? Yo creo que es muy importante, que es entendible que una persona que tiene que hacer un trabajo físico, pues yo qué sé, un albañil, por poner un ejemplo muy típico y muy manido, pero bueno, que es así, evidentemente es que yo creo que ni a los 65 está para estar trabajando en una obra en las condiciones climáticas, etcétera, de riesgo y de subirse, etcétera. Oye, porque, de acuerdo, podemos estar a una edad muy Quien bien, dice ese dice cualquier otro tipo, ¿no? Pero los reflejos no son los mismos, queramos o no, que en unos estén más deteriorados que en otros. Y sí, lo que decís, hay trabajos que a lo mejor y luego no conviene continuar, pero hay otros que sí, y si la persona pues tiene deseo de trabajar, lo necesita y demás, pues ¿por qué no? Y los de carga mental, o sea, los que no sean físicos, tenemos que tener en cuenta que la carga mental también con los años se nota muchísimo más, y lo que decía yo un poco antes, a lo mejor no tantas horas, porque aunque no lo creamos, pues ya no rindes igual, ¿no? Y no tiene por qué ser en el mismo trabajo, que a lo mejor estás quemado de estar haciendo lo mismo, igual lo que te apetece es hacer otro tipo de trabajo. Entonces, hay trabajos que requieren, igual que un albañil requiere un esfuerzo físico, hay trabajos que requieren un esfuerzo mental, que a determinada edad ya no rindes igual. Bueno, pues igual que ese es un error. Ella mencionaba a Picasso. Sí, pero yo mencioné a unos arquitectos. la carga mental era importante. ¿Hablamos de excepciones? O... Sí, de excepciones. Claro, pues tú estás hablando de excepciones. Estoy hablando de generalidades. Yo te digo que no todo el mundo. Como dicen, pero yo no estoy hablando de todo el mundo. admitimos barco. Hay gente que llega a 100 años sin tener. Pero fíjate, en lo físico, y esa es mi pelea como profesional, la tengo siempre, porque me pasa con la gente. En lo físico, tú rompes una pierna y entiendes que tienes que estar de baja. Un problema emocional y la gente no entiende, como te está pasando a ti ahora, que tú tienes que estar de baja. Pero es lo mismo no, sí lo entiendo. Lo que pasa es que yo digo que no todo. Generalizar es generalizar. Pero, bueno, entonces es que no podemos hablar, porque yo estoy hablando de que igual que un albañil físicamente llega un momento en que no puede hacer esa labor, hay labores mentales que a partir de los 60 o 65, igual que un albañil no puede subirse a un andamio, no puede, porque no rindes igual. Yo también, un controlador aéreo, por ejemplo. Sí. Ya está. Y un profesor de enseñanza primaria, de por niños, supuestísimo, que llegan a una cierta edad con una carga que no en puede. La que ya ni les entienden ya. No puede. Con toda la experiencia que tienen. Sí, efectivamente. es verdad. ¿Por qué? Porque requieren un esfuerzo mental, que igual que no puedes hacer el físico, tú ya acabas quemado. Y un día, y otro, y otro. Por eso hay que regular cómo se hace eso. Hasta que lo hayas sacado, porque ese es un error de la sociedad. Pensar que físicamente tal, pero que mentalmente podemos estar preparados. No, hay cosas que no. Igual que no puedes físicamente. Está claro. Por lo que sea. Porque hay un deterioro cognitivo, que lo hay, igual que hay una arruga. O igual que la cadera ya me falla. Entonces ya no puedo subir al andamio de la misma manera. Es que sí, igual que la vista. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos gafas de presbicia a partir de los 40? Es físico y es deterioro, tú lo dijiste al principio, ¿no? Deterioro deterioro. Ese deterioro, ves por ahí a personas que sí. no lo tienen tan grande. No, por eso y ves la palabra justa la puso Alejandro. Y ves a señoras de 96 años haciendo posturas de yogas que no las hago yo ni mi hija con 30. Pero esas son las excepciones, y aquí estamos hablando para todo el mundo. Sí, es no para verdad. las excepciones. Si generalizamos, evidentemente sabemos lo que hay, y estábamos muy de acuerdo, es decir, tenemos una línea que yo creo que es que además es muy lógica, y todos lo vemos, ¿no? Evidentemente luego después podemos ir afinando, en casuísticas, en cada momento. Y tú dices bien que hay mucha confusión social sobre lo que quema más en el trabajo. Solo pensamos muchas veces en lo físico, y lo mental del trabajo muchas veces quema muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo es el caso de un amigo mío que todavía no se ha jubilado y está deseándolo por el mal ambiente que tiene en el trabajo.
Y esto le afecta mentalmente de una manera terrorífica. Y está deseando jubilarse a los 65. Y ojalá lo jubilaran antes. Porque no puede con un ambiente de trabajo absolutamente negativo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices tú. De la carga mental que De eso la le carga supone. mental, que le supone un mal ambiente de trabajo, incluso. Una es la carga de trabajo y otra es el ambiente laboral, que puede ser terrorífico. Belén, cuando íbamos a Mariano, ibas a decir algo que... No, que lo que estaba comentando es que estamos centrándolo todo en continuar en el mismo trabajo. Y a mí me parece que cuando llegas ya a la edad en la que la Seguridad Social ya te paga tu pensión, que si quieres seguir trabajando, pues a lo mejor es un momento también de reciclarte, que puedes mostrar todas esas capacidades que tienes, toda esa experiencia y la puedes aprovechar pues en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, un ingeniero que hiciese proyectos, pues a lo mejor puede trabajar en una empresa en la que puede asesorar a la gente de cómo pueden hacer las cosas. No tiene por qué ser continuar siempre lo mismo porque a lo mejor estás cansado. Y lo que comentabas tú, Ángel, de que este chico, por ejemplo, quiere jubilarse antes por el mal ambiente de trabajo, pero eso no es que él quiera jubilarse, en realidad, es decir, no es que él desee dejar su trabajo, lo que quiere es terminar con una situación hostil, que es un factor externo, que a lo mejor pues lo ideal sería que le diesen las oportunidades de que pudiese seguir desplegando su trabajo, pero no en lo mismo, porque ya llega un momento que a lo mejor necesitas cambiar, pero es tener esas Pero cuando el oportunidades problema laborales. es la empresa, no pueden darle otro trabajo. Ahí está el tema, lo de las Pero oportunidades laborales. eso tiene que ser utopía. una opción personal. Claro. Y, como decíamos antes, valorada, ¿no? O sea, tú puedes tener capacidad para otro tipo de trabajos y tal, y desear cambiar, pero a lo mejor no. Entonces dices, prefiero estar en lo que estaba porque es donde me siento en este momento en el máximo de mi capacidad, que pasa en muchos casos. Entonces, por eso la flexibilidad que hablábamos también, la posibilidad de elegir pues, del cese de trabajo, pues, o de continuidad en el trabajo, más allá de 65 años, pues tiene que ser una opción personal. ¿Estamos todos de acuerdo para terminar en que debe haber esa flexibilidad? Yo lo dije al principio y lo sigo manteniendo. Hay que valorar individualmente a las personas en ese sentido y sus deseos. Sí. Pero evidentemente estamos abocados a que también hay que regular, lo hablaremos en su momento, y hay que tener una cierta regulación que luego después habrá que hacerla flexible. Luego hay que tener en cuenta si tú, que muy poca gente tiene ese privilegio, estás haciendo un trabajo con el que realmente te sientas identificada, te guste y estés... hay mucha gente que no le pasa eso y entonces está deseando jubilarse. Claro. O porque lo de cambiar de trabajo, que sería lo ideal, como sería el caso de tu amigo, que se cambiase de trabajo, es tan difícil a partir de cierta edad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imposible, casi imposible. Por eso. Bueno, pues aquí terminamos. Esto parece ser que el único acuerdo que hay hoy aquí es el de la flexibilidad. Bueno, casi siempre estamos bastante de acuerdo al final, ¿verdad? Discutimos y demás, pero luego al final estamos de acuerdo. No sé ustedes si preferirán seguir trabajando o no. Hagan lo que les apetezca, dentro de lo que les permitan. Y aquí nos ven ustedes. Yo a estos, no sé si tienen ganas de trabajar o no, pero aquí están, ¿eh? Y van a seguir estando. Chicos, lo siento. Lo que el trabajo nos permita. Efectivamente, lo que nos permita. Y la capacidad física y mental. Y que la gente nos siga viendo, que eso es importante porque estamos aquí por y para ustedes. Si no están ustedes, pues nosotros seremos de esas personas que a los 65, algunos a más, de los que estamos aquí, pues dejaremos de trabajar. Así que hasta la semana que viene sigan viéndonos, sigan viéndonos, sigan viéndonos.